noche, aleluya. Dios siempre tiene cosas que hablarnos. Dios siempre tiene cosas que decirnos. El problema es que a veces lo dejamos pasar. Decía el hermano Israel, es tiempo de alabar y a veces no alabamos, se nos pasa de largo la ofrenda, se nos puede pasar también de largo la predicación, se nos pasa de largo el llamamiento al altar, se nos pasa de largo venir a su presencia, ni llegamos a su presencia, y esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es que estamos aquí, podamos recibir de su parte todo ese amor, amén. Es que vamos a orar para que tú y yo estemos con un corazón sensible a nuestro Señor y podamos recibir todo su amor, todas sus bendiciones. Ayúdenme a orar. Bendito Señor, Padre bueno, estamos aquí delante de usted, Señor, su presencia. Queremos pedirle, mi Padre Santo, que podamos recibir, mi Padre bueno, toda la bendición que usted tiene para nosotros, mi Padre Santo. Señor, sabemos que usted nos ama, sabemos que usted quiere bendecirnos, sabemos que usted nos quiere llevar a más, quiere que crezcamos, mi Padre Santo. Ayúdenos, Señor, a recibir su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder entender, mi Padre Santo, las maravillas con las cuales usted nos está llamando para poder vivir, mi Padre Santo, el evangelio de manera poderosa, de manera real, Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, sea usted exaltado, sea usted glorificado esta noche en medio de nosotros, Dios, por medio de nuestra obediencia, de escucharle y de obedecerle. Bendito Señor, gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Bendito sea su nombre, Dios. Ayúdenos a escucharlo en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdenme abriendo sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías 18, vamos a leer desde el versículo 1, del 1 al 4 primero. Amén. Dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Está Dios buscando la manera de hacernos entender a nosotros, su pueblo, algún aspecto que tú y yo tenemos que ajustar. Y entonces Dios le dice a Jeremías: ve allá donde trabaja el alfarero, ve a su casa y observa lo que pasa allí, y después de eso te voy a hablar. Entonces dice que llega Jeremías, que ve al alfarero que está trabajando con el barro, y de repente el barro no toma la forma que el alfarero estaba buscando. Dice que se le echa a perder, y entonces cuando se le echa a perder, pues dice: ok, entonces la voy a hacer de otra manera, y hace otra vasija, ¿no? Entonces quiero que nos imaginemos ese barro antes de pasar por las manos del alfarero. ¿Cómo te lo imaginas? Como nosotros, dice el hermano Severo. Ok. Sí, la parábola está más que clara, ¿no? El alfarero, pues es nuestro Dios, y el barro, pues somos nosotros. Pero ¿cómo te imaginas ese barro antes de pasar por las manos de Dios? Duro, sin forma, áspero tal vez, ¿no? Lleno de piedras, a lo mejor seco. O sea, no dices: ay, qué bonito. O sea, qué bonito, ¿qué? Es una bola, es una masa sin deforme que no tiene mucha utilidad, sino hasta después que pasa por las manos del alfarero es que dices: ay, qué bonito plato, qué bonito jarrón o qué bonito algo. Pero si no es pasado por las manos del alfarero, pues es un algo sin forma, sin nada, sin propósito. ¿Ok? Entonces, tú y yo somos ese barro, y en las manos de Dios hay un propósito, hay una intención de Dios. O sea, nos vio, nos miró así como sin mucha forma, pero Él en su imaginación, Él en sus planes, en su inteligencia, Él en su sabiduría, Él en su amor dijo: de esto voy a hacer algo digno, algo útil, algo que sirva, algo con propósito. Y cuando Dios hace algo, pone de su corazón en ello, pone de su amor y pone cuidado, pues. O sea, no me lo imagino haciendo las cosas al aventón y quedando las cosas todas chuecas y feas. O sea, es Dios.
Dios es perfecto. Y entonces las cosas que Dios hace así. Y pienso pues, ¿no? Que si buscara que tuviera alguna forma bonita, pues que fuera bonita, pero en todos lados, pues, ¿no? Y si aquí llevaba un detallito ese jarrón, quiero pensar, pues ese detallito bien hecho, no al aventón, no hay un más o menos. O sea, no es de que, pues de lejos se ve padre. No, de lejos y de cerca y funciona y, o sea, todo excelente. Es en las manos de Dios. Pero dice que en sus manos este barro se deformó. Lo que deforma, lo que nos saca del propósito de Dios, lo que no nos permite permanecer en las manos de Dios es el pecado. Es lo que nos aleja de Dios. Entonces, llega el pecado y nos empieza a dar otra forma, o más bien nos empieza a deformar. Y a lo mejor ya no nos vemos como la masa sin forma que éramos al principio, pero tampoco somos lo que Dios planeaba hacer con nuestras vidas. Y ese cambio sucede, repito, por el pecado. Si tú y yo permanecemos en Dios, ese pecado tiende a desaparecer. Uno empieza a entender que el pecado no agrada a Dios, que el pecado nos destruye, que el pecado es contrario a los planes de Dios y entonces uno lo rechaza, uno ya no lo admite en su vida. Pero si no lo hacemos así, entonces el pecado a lo mejor nos hace demasiado blandos y el barro blando de más, pues ya ni se le puede dar forma y está todo aguado y entonces por eso se le escurre entre los dedos o no sé. Y decimos, no es para tanto. Y somos muy flexibles y al pecado lo admitimos y no hay problema. Y si tengo un amigo que dice maldiciones, lo permito. Y si tengo algún profesor que habla en contra de lo que Dios es, me quedo callado, no me meto en problemas. Es decir, soy muy blando tal vez, ¿no? Soy barro blando en sus manos del Señor. Y entonces pues no se le puede dar esa forma que Dios tenía planeada. O a lo mejor soy muy duro. Y entonces no permito que Dios me moldee en absolutamente nada. Y soy tan duro de corazón que no admito ninguna corrección y me enojo y me pongo de enojado o no sé, pues, si no admito absolutamente nada de parte de Dios sobre mi vida. O sea, el barro que Dios necesita para poderlo moldear necesita una consistencia exacta, perfecta, que Él lo pone. Pero si le echamos agua de más o les echamos agua de menos, entonces ya no funciona. Pero en las manos de Dios dice que, ok, se le deshizo. De todas formas lo agarró y con eso hizo otra cosa. Y entonces quiero ir al libro de Romanos. Ponle un separador ahí a Jeremías porque vamos a volver, pero Romanos capítulo 9. Versículos 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces yo me imagino al alfarero buscando hacer un vaso de honra de ese barro, pero se le deshacen las manos por el pecado, por la necedad, por la incredulidad, por la angustia, por el no creerle a Dios. Y entonces se deforma y entonces dice, ok, entonces no quiero adoptar la forma de vaso de honra. Entonces, ok, de todas formas yo lo voy a usar y lo voy a poner como vaso, pero de deshonra. Y ya. Y entonces dice, ¿a poco el vaso le va a reclamar a Dios por qué me hiciste así? No tenemos autoridad. No, o sea, es una locura que volteemos y le reclamemos a Dios lo que quieras. No podemos. ¿Bajo qué argumento nos podemos poner a pelear en contra de Dios? O sea, ¿de qué, hermano? No tenemos ni la inteligencia, ni los argumentos, ni la santidad, ni la justicia, ni el amor que Dios tiene. No importa qué argumentos tengas tú sobre tu mente,
Cuando te presentes delante de Dios y quieras defender tu causa en contra de lo que Dios dice, te va a deshacer con la primera palabra, te vas a dar cuenta y decir, sí, es cierto, tienes razón. Pero aún así somos lo suficientemente necios y nos volteamos a Dios y le reclamamos por qué está haciendo su voluntad sobre nuestras vidas. Y queremos ir en contra de su voluntad, no obedeciendo a su palabra y queriendo hacer las cosas a nuestra manera, no permaneciendo en su palabra. O sea, la palabra de Dios está escrita, está dicha, no cambia, siempre ha sido la misma. Pero tú y yo la tratamos de torcer y de deformar para acoplarla a nuestro pecado y de algún modo sentirnos bien y decir, pues sí voy a la iglesia, pues de algún modo estoy cerca de Dios, pues de algún modo sí estoy orando, pues de algún modo yo no sé por qué me dicen tanto los hermanos que esto y que lo otro, duro sin admitir corrección. ¿Te ha pasado que en la calle le compartes a la gente y le dices, es que necesitas a Dios en tu vida y que responden, yo estoy con Dios, yo todos los días estoy con Dios? ¿Te ha pasado que hay gente que responde así? Es su manera de entender a Dios. ¿Qué está haciendo? Está deformando su fe para adecuarla a su pecado y sentirse él bien fuera de Dios, pero según a su manera de entender, está permaneciendo en Dios. No es cierto. No es cierto. Es un barro ya deformado, entonces que Dios tomó y dijo, ok, ¿quieres ser vaso de deshonra? ¿Quieres permanecer fuera de mis planes? Pues eres vaso de deshonra, no hay ningún problema. ¿Y entonces qué le vamos a reclamar a Dios? ¿De qué? De nada. Pero no podemos entonces salirnos de la voluntad de Dios, no permanecer en él y reclamarle que por qué no pasan las cosas que quieres que pasen sobre tu vida. Estamos protegidos bajo la bendición de Dios y permanecemos en sus manos. Esa forma original que Dios quería hacer con nosotros. Era un jarrón bonito, era una pieza de honra. Pero admitimos pecado en nuestra vida y en nuestro corazón. Y eso nos deformó. Pero hay esperanza, hay vida. Dios nos ama. Porque allá en Jeremías, vamos a regresar un poco para allá atrás. Otra vez Jeremías 18, en el versículo 5. Dice, después de que Jeremías ve lo que sucede con el alfarero y con el barro y todo esto que hablamos, dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Está hablando del barro que se deforma en sus manos. Ese barro ya no me sirve, ese barro ya no es ese jarrón bonito, ok, entonces voy a hablar de ese para arrancar, para derribar, para destruir, pero fíjate que dice el 8. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente del reino para edificar y para plantar. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Era un barro ya para desecharse, para ser instrumento de deshonra. Pecó, se alejó de Dios, se puso de necio, se puso de rebelde, no admitió en su vida corrección, entonces lo hizo para vaso de deshonra. Pero dice Dios, ok, ya te diste cuenta que te estás metiendo en broncas, que no la estás haciendo bien, que tu vida está hecha un desastre. Arrepiéntete. Arrepiéntete, es lo que está diciendo nuestro Señor. Y si tú y yo hoy logramos escuchar la palabra de Dios y nos arrepentimos, Dios puede hacer otra vez con ese mismo barro que somos tú y yo, algo para bendición, algo de honra. Dios nos está dando esa oportunidad. Dice, ¿ya viste eso, Jeremías? Le está diciendo Dios a Jeremías. ¿Qué no puedo hacer yo lo que yo quiera con mi pueblo? Pues mira, voy a hablar destrucción porque la regaron. Pero ya que les hablé que va a haber destrucción si se arrepienten, entonces voy a cambiar mis planes para con ese pueblo.
¿Qué planes quieres para tu vida? Solo hay de dos: o vaso de honra o vaso de deshonra. O que se hable de tu vida de destrucción o que se hable de tu vida de edificación. Quiero que lo volvamos a leer. Dice: en un instante hablé, el versículo 7 del capítulo 8, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, gloria a Dios, ve la transformación que Dios hace sobre nuestras vidas. Y en un instante hablaré, dice, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Para edificar y para plantar. Dios está buscando esto en nuestras vidas. Pero nos tenemos que dar cuenta que nos deshicimos en las manos de Dios, que no le creímos a Dios. Si no nos podemos dar cuenta de que hay pecado sobre nuestras vidas, ¿de qué nos vamos a arrepentir? Y vamos a estar como la gente de fuera cuando le queremos compartir la palabra de Dios y dice: yo estoy bien, yo todos los días me persino en las mañanas y todos los días en la noche antes de dormirme le doy gracias a Dios por las ventas que tuve en el día, por ejemplo. Y ya, esa es su relación con Dios. Y en su corazón, yo creo que él cree que está bien y que no tiene por qué dedicarle más a Dios de su vida. En las mañanas le da gracias a Dios y en las noches otra vez le da gracias a Dios. Listo. Y en medio, pues puede hacer de su vida un relajo. Pero en cuanto nos damos cuenta que hay pecado sobre nuestras vidas y que nuestros cuerpos están sirviendo para deshonra, entonces nos arrepentimos y le decimos: Señor, perdóname. Perdóname porque no lo estoy haciendo de la manera correcta, porque no estoy permaneciendo en tu palabra. Es más, ya se me olvidó de qué leí en la mañana. Es más, ni siquiera estoy terminando, ni siquiera estoy leyendo el libro del mes. No me interesa terminar las lecturas porque no me doy cuenta de mi pecado, porque no me doy cuenta de la necesidad que tengo de ti en mi vida. ¿Cómo podemos vencer al pecado? O sea, el pecado no es que digas: a partir de ya le voy a echar muchas ganas y ya no voy a decir mentiras, o ya no voy a ser grosero, o ya no voy a ser envidioso, porque las ganas no nos duran mucho tiempo. La única manera en la que podemos vencer al pecado es por medio de Jesucristo. No hay forma. Si pudiéramos vencer al pecado tú y yo solitos, ya lo hubiéramos hecho. Y entonces no hubiera necesidad de que Jesucristo hubiera venido a morir en la cruz, pues para perdonarnos nuestros pecados. Simplemente le echamos ganas y ya. Pero es que a veces enfrentamos al pecado con nuestras ganas, como si nosotros fuéramos el alfarero y nosotros nos pudiéramos dar forma a nosotros mismos, y ahora queremos ser por mis propios medios un vaso de honra. O sea, quien le va a dar forma a nuestras vidas de nuevo solo es Dios. Solo Él puede hacerlo. Entonces la respuesta es que vengamos a Dios. Pero ¿cómo es que vengo a Dios? Porque conocemos quién es Dios. No podemos venir delante de quien no conocemos y confiarle en nuestras vidas. O sea, ¿a quién le encargas algo importante sino a alguien que es digno de esa confianza? ¿A quién le dices: ten, te doy las llaves de mi carro para que me lo lleves al rato a la casa, o no sé? ¿A quién le dices: oye, te puedo encargar que pases por mi hijo a la escuela y lo lleves a tal lado y nos vemos? O sea, no se lo encargas a quien sea. Tiene que ser alguien de cual tú puedas confiar. Y entonces yo te estoy diciendo que lo que necesitamos hacer tú y yo es poner en manos de Dios nuestras vidas. Pero si no sabemos quién es Dios, claro que no nos vamos a atrever a poner en sus manos nuestras vidas. Porque ¿quién es Dios? ¿Por qué voy a confiar en Él? Porque mis planes son mejores. Porque mi pecado, pues sí es pecado, pero de algún modo la ha ido librando de esta o de la otra manera. Pero cuando conocemos quién es Dios, necesariamente nos damos cuenta de nuestro pecado y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y le decimos: Señor, esta es mi vida, deforme, mal hecha, y yo no la puedo levantar.
Yo no le puedo dar otra forma, sino la que tiene. Y el pecado la ha destruido. Pero tú, Señor, toma esta mi vida y ten misericordia de mí. Esto es lo que soy. Esto es lo que he podido hacer. Y no puedo más hacer con ella. Pero, Señor, en tus manos pongo mi vida. ¿Cómo vamos a poder confiar en Dios? Repito, conociéndolo. Es muy importante que en el tiempo de alabanza lo alabemos, porque empezamos a experimentar a Dios. Que en el tiempo de ofrenda ofrendemos, porque ponemos nuestra confianza en Dios. Que en el tiempo de oración oremos, porque nos acercamos a Dios y lo experimentamos y lo empezamos a reconocer en otra área de nuestras vidas, porque nos habla. Que en el tiempo de lectura leamos y reconozcamos a Dios hablándonos a nuestras vidas. Y entonces tenemos unas disciplinas de todo el tiempo estar en la presencia de Dios, de todo el tiempo buscar conocerlo, pues de manera automática le entregamos nuestras vidas. Y no nos da miedo obedecer a Dios, porque muchas veces nuestra incredulidad no permite que demos el paso de fe al cual Dios nos está llamando dar. Y le decimos, Señor, es que eso está difícil, Señor, es que eso está imposible, Señor, es que eso no se puede. Pues sí, está difícil, está imposible y no se puede en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo va a ser que el vaso se dé forma a sí mismo? Es el alfarero quien le da la forma al vaso. Entonces llega el vaso y le dice, Señor, ten misericordia de mi vida, acá estoy, así soy. Y entonces Dios nos va a dar esa oportunidad. Lo está diciendo en su palabra. Está hablando de un pueblo en extremo rebelde, o sea, de ti y de mí. Y a ese pueblo rebelde se le está dando esta nueva oportunidad. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. En el versículo 19. Vamos a leer de 19 en adelante. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, entonces dice, aquí hay un fundamento. Sobre esto es sobre lo que se basa. Y entonces quiero volverlo a leer. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, es decir, no cambia. ¿Cuál es el fundamento? Que Dios conoce a los que son suyos. Y segundo, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios nos conoce a ti y a mí. Pero tú y yo tenemos que apartarnos de toda clase de pecado. Y luego seguimos leyendo y dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Gloria a Dios. Dice santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que el corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En una casa grande, vasos de honra, vasos de deshonra. Tú y yo somos barro, destinados para honra, ciertamente. Así nos creó Dios con ese propósito, para honrar a Dios.
que nos deformamos en sus manos a causa del pecado, nuestra necedad y todo esto. Pero Dios hoy nos está dando una oportunidad de arrepentirnos y de regresar a nuestra forma original para que en esta casa grande los vasos de deshonras no seamos nosotros. Si por alguien tiene que tropezar, los que tienen que tropezar, que no sea por causa de nosotros. Hoy Dios nos está dando la oportunidad. Dice que en esa casa grande, dice que hay utensilios de oro, de plata, hay otros de madera y otros de barro. Cuando Dios trabaja sobre nuestras vidas, Dios nos transforma. Y yo no sé si inclusive nos pudiera llevar a otra naturaleza y ya no de barro, sino de madera o de oro, no sé pues. Pero ¿por qué menciona a Dios que hay utensilios de oro y plata? ¿Para presumirnos nada más? ¿Para decirnos, ay, pobrecitos barros, se van a romper al primer jalón? Yo creo que Dios puede inclusive transformar nuestra naturaleza y llevarnos a madera, o llevarnos a oro, o llevarnos a plata. Porque es la voluntad de Dios y porque Dios tiene ese poder. Y entonces como vasos, ya no para usos viles, sino para usos honrosos, dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Si alguno entiende que hay pecado sobre su vida, si alguno se arrepiente delante de Dios y pide por su misericordia, dice, santificado y útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. No solo desechando el pecado, sino ahora disponiéndonos a obedecer a Dios. Disponiéndonos. Hermano, ¿tienes tiempo? Hay que ir a hacer el evangelismo. Hermano, ¿tienes tiempo? Porque necesitamos visitar al otro. Hermano, ¿tienes tiempo? Porque necesitas ponerte a orar. Hermano, ¿tienes tiempo? Porque necesitas ponerte a leer la Biblia de manera más profunda. Hermano, ¿tienes tiempo? Porque necesitas no faltar a ninguno de los servicios que estamos teniendo. Empezando por esa disposición. Dice, dispuesto para toda buena obra. Hermano, ¿tienes tiempo? Porque necesito explicarte cómo se hace un resumen. Hermano, ¿tienes tiempo? O hermana, ¿tienes tiempo? Porque quiero que empieces a aprender cómo se da una clase en la escuelita dominical. Hermano, ¿tienes tiempo para que vengas a ensayar en la guitarra o en la batería? Porque necesitamos que más hermanos estén funcionando en el ministerio de la alabanza. Hermano, ¿tienes tiempo? Porque ayer hubo un discipulado para Ujieres y se necesita que más hermanos empiecen a trabajar. Hermano, ¿tienes tiempo para ser discipulado? Porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. ¿O no tienes tiempo? Porque estamos muy ocupados. ¿En qué? En el mundo, en el pecado, en la maldad, en lo que no sirve y en lo que se rompe. ¿O estamos dispuestos para toda buena obra? Desde allí, desde que si tienes tiempo o no para leer, de que si tienes tiempo o no para orar, pero no leer por leer, sino para conocer quién es Dios, para que le puedas entregar tu vida. Y no orar por orar, sino para que escuches la voz de Dios sobre tu vida y que corrijas lo que tengas que corregir. ¿Estamos dispuestos? Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor y sigue la paz. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor, porque así empezaba esta porción, ¿no? Que los que invocan a Dios se aparten de la iniquidad. Tú y yo invocamos a Dios. Ahorita oramos, ahorita alabamos, ahorita oramos por las ofrendas, oramos antes de que empezara el servicio, oramos antes de que empezara el mensaje, invocamos a Dios. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Con corazón limpio o con corazón sucio? Dice aquí que tenemos que apartarnos de toda la maldad. Y entonces, la voluntad de Dios es de que todos nos arrepintamos. La voluntad de Dios es que todos regresemos al plan original, al plan que Él tenía en su mente cuando nos estaba formando. Pero si tu voluntad no se alinea a la voluntad de Dios, Dios no te va a tomar por la fuerza y te va a forzar a que seas obediente a su palabra. Eso no hace Dios. Aunque puede hacerlo, no lo hace. Está esperando a que tú y yo nos arrepintamos y regresemos a la forma original que Él tenía planeado para cada uno de nosotros. En su corazón de Dios hay planes buenos para ti y para mí. Siempre. No te descalifiques, porque Dios de todas formas, a pesar de lo que somos, no nos ha desechado.
y como no nos ha desechado, es que sigue habiendo un plan para ti. Y entonces, cada vez que Dios nos habla de sus planes, muchas veces a nuestra mente llegan motivos por los cuales desobedecer a Dios. Y decimos, no entiendo, no puedo leer, no puedo preparar un mensaje, no puedo hacer un resumen, no tengo tiempo para ir, no sé llegar. ¿Qué le voy a decir si lo voy a visitar? ¿Cómo voy a dar mi testimonio? Tengo muchos años, en la casa tengo muchas cosas que hacer, en el trabajo tengo mucho estrés, en la escuela tengo tanta tarea, y entonces todas esas cosas se conjuntan para decir, y entonces por eso, Señor, te voy a desobedecer. Bueno, no decimos así, decimos entonces, por eso no puedo. Pero la verdad es que todo eso es motivos suficientes para decirle a Dios, y entonces por eso no te creo. No creo que tú puedas hacer eso en mi vida. Pues no te das cuenta todo lo que tengo que hacer. Hermano, pues es Dios. Es Dios. Es Dios quien lo va a hacer, no eres tú. La forma de vencer al pecado no es echándole ganas. La forma de vencer al pecado es entregándole a Dios nuestras vidas. Y decirle, Señor, esta es mi vida, llena de pecado y de maldad. Pero ya no quiero esta vida. Esa es la única manera en la que tú y yo vamos a poder vencer al pecado. Jeremías 18 otra vez. Versículo 11. Entonces Dios tiene todo planeado, tiene todo preparado para que regresemos a Él y podamos ser la vasija original. Versículo 11 dice, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Aquí es cuando le respondemos a Dios si podemos o no podemos participar de su obra, si tenemos o no tenemos tiempo para entregarle nuestra vida a Dios, porque aquí dice, es en vano, nos vamos a ir en pos de nuestros ídolos, iremos y haremos lo que nuestro malvado corazón quiere. Claro que no lo decimos con esas palabras, pero eso es lo que hacemos. ¿Sabes qué, Señor? Ya te escuché, pero voy a seguir haciendo mi voluntad. Así, no más. No más porque no te creo, o no más porque se más que no funciona, o se más porque no quiero. No quiero involucrarme tanto, ya es mucho compromiso, ya es mucho, mucha iglesia, ya es mucho qué, o sea, no ha de ser para tanto, ha de buscar un equilibrio entre ir a la iglesia y entre hacer tus cosas, entre tu trabajo y entre las cosas del mundo, o sea, no te aloques. Pues esas son las palabras que tú y yo usamos, pero es exactamente lo que dice aquí. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve en el Líbano de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos y en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado. Es decir, esto es una locura. ¿Cómo es posible que podamos decirle a Dios no? ¿Cómo nos atrevemos a decirle a Dios que no? Casi está diciendo, ¿podrá el agua dejar de mojar? Pues ustedes se atrevieron a decir no a lo que yo les estoy hablando. O sea, no. ¿En qué cabeza cabe?
pues en la de nosotros que está toda necia, que no le creemos a Dios. Démonos cuenta de esta necedad con la que estamos tratando a Dios para volvernos a su voluntad y alinearnos a los planes que Él tiene sobre nuestras vidas. Solamente en Dios vamos a poder estar seguros, solamente en sus manos vamos a volver a tener la forma que Él tenía planeada para cada uno de nosotros. Solamente en sus manos, no hay otra forma. Y Dios está buscándolo. O sea, todavía si dijéramos, no, pues es que Dios ya como me le fui chueco, pues ya me dejó así chueco y pues ahora vivo chueco. Dios dice, ok, estás viviendo chueco, pero no quiero que vivas chueco. Hoy yo te quiero volver a dar la forma correcta, la forma santa, la forma en la que tú y yo honramos y glorificamos a Dios, la forma en la que permanecemos en Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a tomar un tiempo para orar. Y yo creo que tú y yo hoy tenemos una oportunidad muy valiosa de presentarnos delante de Dios y decirle, aquí estoy, Señor. He pecado y he permitido que el pecado deforme mi vida. Pero ya no quiero tener esta vida así, sino quiero que tú, Señor, tomes mi vida y hagas algo bueno de ella, porque yo no puedo. Y si tú y yo nos acercamos a Dios con un corazón así humilde, honesto, y pedimos por su misericordia, si nos disponemos a toda buena obra, claro que Dios puede hacer ese milagro. Claro que Dios puede. No importa nuestros años echados a perder, no importa nuestras malas decisiones, eso ya lo sabe Dios. Y aún así no nos ha desechado. O sea, ¿para qué guardas una vasija toda rota, fea y ahí cascada? Pues échala a la basura, pues ni sirve para nada. Pero Dios dice, no, no la eches a la basura. Esa vasija yo la puedo otra vez darle forma para un vaso de honra en mi reino. Dios puede hacer eso. Dios quiere hacer eso. Esa es la voluntad de Dios. Así que en lo que los hermanos tocan una alabanza, yo creo que tú y yo hoy podemos venir delante de Dios y pedir por su misericordia. Si nos cuesta trabajo leer, si nos cuesta trabajo orar, pues eso, hablar con Dios y decirle, Señor, ya entendí que no es nada más orar por orar o leer por leer o venir a los servicios por venir, pero así lo estoy haciendo y entonces pues ayúdame, Señor. No estoy pudiendo hacerlo mejor o no estoy ni siquiera queriendo hacerlo mejor, pero pon en mi corazón eso que necesito para querer honrarte, para querer darte gloria por medio de mi vida, cada aspecto de mi vida. En Dios tenemos esperanza, en Dios tenemos oportunidad. Sin Dios, claro, ya no se puede y ya. Pues desechados, tú mismo ya te desechaste seguramente. Ahorita en tu mente seguramente estás diciendo por qué sí obedecer a Dios o por qué no obedecer a Dios. Y hay una guerra en la mente de muchos de nosotros seguramente. Y dirás, es que si voy delante al altar y le digo a Dios y me comprometo con esto, ¿qué va a pasar con esto y qué va a pasar con lo otro? Pues quién sabe. Tú dile que sí a Dios. Ya después veremos cómo se arreglan los demás asuntos. Ya después veremos cómo atendemos aquello o ya ni lo atendemos y más bien nos dedicamos a Dios. Entonces te quiero invitar a que pases aquí al frente a